Listo. Después vamos a ver por separado inspiración y expiración. Y por último vamos a tocar un poquito de distensibilidad pulmonar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la composición del sistema respiratorio. Y ahí nos nace una pregunta que es ¿por qué este sistema funciona tan bien? Y vamos a ver que es que está compuesto por diferentes em, como aspectos que nos van a estar complementando cada uno. Entonces, el primero y el que nos compete el día de hoy va a ser la bomba de aire. Entonces, como objetivo va a ser entrar y sacar aire de los alveolos. Esto se conoce como ventilación alveolar y esto se da por medio de la mecánica ventilatoria. Está conformado por la vía aérea superior, por la vía aérea inferior y por la pues, cavidad torácica, que está conformada por las costillas y los músculos intercostales. También funciona muy bien porque hay una superficie para intercambio gaseoso. Esto lo vamos a hablar en las tutorías de más adelante, pero como objetivo vamos a ver que hay una difusión pasiva de los gases en los alveolos y este está conformado por los alveolos y la barrera hematoalveolar. Otro aspecto importante es que tiene un mecanismo de transporte de gases, entonces entrega oxígeno, también puede recoger CO2 y regula el pH. Esto lo hace por medio de los eritrocitos y de la hemoglobina. Tenemos un aparato circulatorio que nuestro objetivo con este va a ser tener una circulación de sangre tanto por el lado arterial como venoso y también tenemos una regulación central, es decir, que desde el cerebro este nos va a decir si aumentamos o disminuimos la frecuencia según las necesidades. Este se conforma por quimiorreceptores y por estructuras del sistema nervioso central y también por los nervios que nos transmiten esta información. Entonces, hablando como tal de la composición del sistema respiratorio, es importante hablar de la vía aérea y de sus divisiones. Tenemos que la vía aérea, tenemos el aparato respiratorio superior e inferior. Cuando hablamos del aparato respiratorio superior, estamos hablando de la nariz, de la faringe y de la laringe. Cuando ya llegamos a la tráquea, aquí ya estamos hablando de el aparato respiratorio inferior, que como ustedes ven en esta imagen, va a ir descendiendo, descendiendo hasta que ya se divide. Este punto aquí donde se divide se llama la carina y se divide en los bronquios principales, derecho e izquierdo. Y aquí tenemos a los pulmones. Estos bronquios a su vez se van a seguir dividiendo hasta llegar a la unidad más pequeña que va a ser como tal el alveolo. Entonces aquí lo vemos. Y con esto lo que les quiero contar o transmitir es que es importante conocer esta división porque como en este tema es muy importante saber cuáles son nuestras vías aéreas de conducción y cuáles son nuestras vías aéreas en donde se genera un intercambio gaseoso. Cuando hablamos de una vía aérea de conducción, es hablar de, por así decirlo, un tubo, un lugar por donde pasa el aire y no ocurre ningún proceso fisiológico ni con el oxígeno ni con el dióxido de carbono. Entonces, todas las vías aéreas superiores van a ser de conducción. Cuando ya llegamos a los bronquios, vamos a ver que esto se va a ir ramificando. Y en esta imagen lo que les quiero mostrar es que acá lo dividen por número de generación. A menor número de generación, esto está más proximal y a mayor número de generación está más distal. ¿Listo? Entonces, a mayor número de generación, vamos a tener los bronquios principales, vamos a ir dividiendo entre más bronquios y más o menos en la generación 16, como aquí lo pintan, vamos a tener presencia de alveolos. Entonces, todas estas de aquí para arriba son vías de conducción y de aquí para abajo son espacios aéreos alveolares. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los bronquiolos respiratorios que tienen alveolos. Seguimos disminuyendo, disminuyendo hasta que ya llegamos pues a esta unidad respiratoria terminal, que es donde están todos estos sacos, estos alveolos, y ahí es donde se hace el intercambio gaseoso, que es lo que vemos. Otra cosa importante que podemos ver qué pasa con esto de la vía aérea es que nos va a generar algún tipo de resistencia y vamos a evaluar también a qué velocidad ocurre este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos lo dividen con el número de generaciones de la vía respiratoria.
Cuando estamos en un número menor, entre más cercano al cero, es decir, que vamos a estar más arriba, ¿cierto? Entonces, aquí no hay casi resistencia al paso del aire. ¿Por qué? Porque estas estructuras van a tener un diámetro mucho más grande, es decir, que la resistencia va a ser mucho menor. Cuando ya vamos aumentando de número y ya se van volviendo un poquito más pequeñas, van a ver como en la 8, en la 10, aquí ya se van volviendo un poquito más pequeñas las estructuras por donde tiene que pasar el aire, pues va aumentando la resistencia, porque a menor diámetro, mayor resistencia, ¿cierto? Y ya cuando llegamos a las vías respiratorias alveolares, se dispara. Miren este pico así. La resistencia se vuelve súper grande, ¿listo? ¿Cómo lo relacionamos con la velocidad? Entonces, como en estas no hay resistencia, pues no hay nada que se me oponga a que me pase el aire. Entonces la velocidad va a ser rápida. Tengo un tubo grande, por así decirlo, y no hay nada que me oponga, pues eso pasa rápido. Pero cuando ya voy disminuyendo el diámetro y aumentando la resistencia, la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Listo? Bueno, hasta ahí alguna pregunta. Si quieren ir preguntando, no tengo ningún problema. Al final también. Bueno, no llegó ninguna pregunta, entonces continuemos. Ahora pasamos a unos conceptos claves para entender todo esto de la mecánica ventilatoria. Entonces, el primero va a ser elastancia. La elastancia o también lo pueden encontrar como elasticidad. Esto nos va a reflejar la resistencia que genera una estructura al cambiar de forma, cuando se le pone una carga mecánica. Entonces, en otras palabras, así como mucho más fáciles de entender, es la capacidad de volver a su forma original. Bueno, entonces, pensemos en un caucho. Cogemos un caucho y ese caucho lo estiramos. Y cuando soltamos esa carga mecánica, el caucho vuelve a su forma original. Es esa capacidad que tiene de volver a su forma original. En cambio, el compliance o la distensibilidad, esta va a ser la habilidad de una estructura de cambiar de forma cuando recibe esta carga mecánica. Entonces, aquí vamos a pensar en la plastilina, por ejemplo. Entonces, tenemos nuestro bloquecito de plastilina, nosotros le hacemos una fuerza y eso nos va a cambiar de forma, ¿listo? Bueno, cuando hablamos de la respiración, nosotros hablamos de una respiración de presión negativa cuando estamos en condiciones fisiológicas, es decir, cuando estamos respirando así como estamos respirando todo en este momento. Esto significa que hay un efecto de succión, es decir, que nosotros es como si succionáramos el aire del ambiente hacia adentro, ¿listo? Y para eso tenemos unas estructuras anatómicas fundamentales. La primera va a ser el pulmón, pues claramente porque acá es donde va a ocurrir, pues se va a almacenar todo este flujo de aire. La caja torácica, que aquí tenemos las pleuras, los músculos intercostales y súper importante las costillas, y esto nos va a aumentar o reducir el diámetro anteroposterior. Entonces, el diámetro anteroposterior, digamos que si uno mira a la persona de lado, es como qué tan ancho está el tórax, ¿sí? Como qué tanto puede aumentar o disminuir. Ya lo vamos a ver mejor en una fotito. Y el diafragma, que lo que nos va a ayudar a hacer es o alargar o acortar la cavidad torácica. Entonces, primero vamos a hablar del diafragma porque es fundamental, es de los, sí, es el más importante, digamos. Entonces, el diafragma cuando está relajado, él en su posición, por así decirlo, neutra, él es como cóncavo, como así curvito, ¿sí? Cuando llega la estimulación neurológica, entonces este se va a aplanar, como vemos acá. Queda planito y esto hace que se aumente el volumen de la cavidad torácica, como veíamos antes, la vuelve más larga. Entonces los pulmones pueden crecer, ¿cierto? Y cuando ya este estímulo nervioso para, el diafragma se relaja y vuelve a su estado basal, que es como concavito. Y nos va a disminuir el volumen de los pulmones. Entonces aquí podemos ver cómo se va relajando y contrayendo. eh, y esto nos da pues como tal el patrón respiratorio. Que es importante tener en cuenta que el diafragma es
fundamental en la respiración no forzada. Entonces, cuando nosotros estamos así respirando normalito, no estamos haciendo ejercicio, no tenemos ninguna enfermedad pulmonar que necesita como que respiremos más duro, el diafragma va a ser el que nos está ayudando en prácticamente todo el proceso. Entonces, pasamos a la caja torácica. Cuando estamos en la inspiración, va a haber una elevación de la caja torácica. Las costillas, como ven acá, van a estar hacia adelante y se van a ver mucho más como horizontales. El esternón va a estar hacia adelante y el ángulo anteroposterior va a estar aumentado. Entonces miren cómo esta flechita nos muestra qué es el ángulo anteroposterior. Entonces aquí tenemos las vértebras, el esternón, y miren que este espacio es mucho más grande que este que está en expiración. A esto se refiere el ángulo anteroposterior. Y cuando estamos en la expiración, vamos a ver que hay un descenso de la caja torácica. Las costillas, miren que ya van a estar como más diagonales hacia abajo, el esternón va a estar hacia atrás y esto nos va a disminuir el ángulo anteroposterior, que se traduce también en una disminución del volumen pulmonar. En cuanto a la musculatura, vamos a ver que para la inspiración vamos a usar principalmente los intercostales externos y para la expiración principalmente los intercostales internos. Entonces aquí les dejo como una mnemotecnia que fue como yo me lo aprendí, que siempre es I con E. Entonces, inspiración, intercostales externos. Expiración, intercostales internos. ¿Listo? También tenemos otros músculos que son los músculos accesorios, que como acá vemos el esternocleidomastoideo, los escalenos, bueno, acá nos muestran el diafragma, que ya sabemos que es fundamental. Aquí el recto abdominal, los músculos abdominales, ya los vamos a ver mejor acá. Entonces, en la inspiración, los intercostales externos, acuérdense. Estos nos van a ayudar a elevar la caja torácica. Estos sí son importantes en una inspiración así normalita. ¿Listo? El esternocleidomastoideo eleva el esternón, los serratos anteriores van a elevar las costillas y los escalenos nos van a ayudar a elevar las dos primeras costillas. Y en la expiración vamos a tener los rectos abdominales, que estos van a jalar las costillas inferiores, los músculos abdominales que van a comprimir el contenido gástrico o abdominal, y eso lo que va a hacer es que va a subir el diafragma, y los intercostales internos que van a cerrar la caja torácica. Entonces, de esta diapositiva quiero que se lleven que estos músculos se llaman o se les conoce como músculos accesorios. Estos no se usan como tal en una respiración como basal. Estos pueden ser o cuando estamos haciendo ejercicio o cuando estamos enfermos, que por alguna razón necesitamos o hay un esfuerzo respiratorio, ¿listo? El único que digamos que sí se puede usar en como condiciones basales, intercostales externos. Y el uso de estos músculos se conoce en la clínica como uso de la musculatura accesoria por dificultad respiratoria, ¿no? Bueno, otros conceptos claves a tener en cuenta van a ser las presiones. No sé si hay alguna pregunta o si quieren que vayamos un poquito más despacio, si nos devolvemos a alguna diapositiva anterior. ¿Revisan? Bueno, entonces, vamos a pasar a las presiones. Entonces, cuando hablamos de una presión atmosférica, vamos a hablar de esa presión que se da por el movimiento de las partículas que están en la atmósfera. Y nosotros, y en la mayoría de los libros, como para no complicarnos la vida con números muy grandes, tomamos la presión atmosférica como 0 centímetros de agua, ¿listo? La presión alveolar va a ser esa presión que se puede modificar durante el ciclo respiratorio, con el fin de generar un gradiente de presiones. Cuando generamos ese gradiente de presiones, permitimos que haya flujo
de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. ¿Listo? Y esta en condiciones de equilibrio va a ser 0 centímetros de agua, pero la idea es que se modifique durante el ciclo respiratorio. Si esta no se modifica, no hay flujo, es decir, ni inspiramos ni expiramos. La presión intrapleural va a ser esa presión que está en el líquido del espacio intrapleural y esta siempre es ligeramente negativa. Esta ya la vamos a ver un poco más a detalle más adelante. ¿Listo? Y la presión transpulmonar va a ser esa diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Esto nos va a estar traduciendo esa medida de la elastancia del pulmón. Nos está hablando como de esa fuerza de retroceso, esa fuerza de devolverse a su estado original del pulmón. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la presión intrapleural y por qué esta es negativa. Esta gráfica lo que nos muestra es los procesos de elastancia, tanto de los pulmones como de la cavidad torácica, de la pared torácica. Y la vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas. Bueno, entonces, lo primero, los pulmones tienden a ir hacia adentro. Ellos, su elastancia es ir hacia adentro, ¿listo? Encogerse. Entonces, estas fuerzas hacia adentro se dan por esta elastancia del pulmón y también por algo que conocemos como la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial, ¿qué es? Hay muchas definiciones, hay varias definiciones, aquí les dejo dos, pero hoy nos vamos a centrar en esta, que es la respuesta del agua al estímulo de la presión generada por el oxígeno. ¿Cómo así? Bueno, entonces vamos a contar la historia desde la perspectiva de la molécula de agua, ¿listo? Entonces, tenemos una molécula de agua que digamos que está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque ella está teniendo interacción con una molécula por este lado, hacia arriba y hacia abajo. Está teniendo todas estas conexiones con otras moléculas por todas partes, arriba, al lado y abajo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que un día llega el oxígeno. Entonces, el oxígeno llega al alveolo. Y el alveolo va a tener esta agüita como vemos aquí. Entonces, esto sería como tal pues, el alveolo, las células que lo componen, y aquí tenemos agua. Y cuando respiramos por primera vez, llegó el oxígeno. Entonces, ¿qué pasó? Nuestras moléculas de agua dicen como no nos podemos dejar quitar todo el espacio. O sea, el oxígeno nos está intentando robar todo el espacio, no nos podemos dejar quitar todo el espacio. Vamos a hacer una barrera para que no nos quiten nuestro espacio. Entonces, estas son estas moléculas que quedan aquí en la superficie. Las que quedan en la superficie están, digamos, por así decirlo, están protegiendo su espacio. Pero ¿a qué costo? Ellas pierden esta fuerza, esta como fuerza intermolecular que tenían usualmente, como la que vemos acá. Pierden este vector. ¿Listo? Entonces, lo que hacen es que estos vectores hacia los lados van a redistribuir su fuerza y van a generar mucha fuerza hacia los lados. ¿En qué va a terminar esto? En que hay una fuerza de oposición. Entonces, el agua realmente no quiere interactuar para nada con el aire y hay una oposición completa. Pero esta oposición lo que va a generar es que el vector neto que se genera va a ser hacia abajo. ¿Listo? Entonces, cuando ya la fuerza y la tensión que está aquí en la superficie es demasiado grande, la molécula no tiene para dónde correr y se mete. Entonces, miren cómo esta entra por acá. Cuando logra entrar, esta vuelve a tener su vector de fuerza que tanto le hacía falta, que era este de hacia arriba, y comienza a empujar a las que están aquí en la superficie. ¿Qué pasa? Que todas estas moléculas de agua realmente quieren estar aquí abajito. Entonces todas van a estar teniendo este vector muy grande de fuerza hacia abajo. Entonces, a medida en que más moléculas de agua logran pasar hacia acá, se nos va a aumentar este vector de fuerza que no teníamos antes. Perdemos
como nuestras moléculas que están aquí en la barrerita y se nos aumenta el vector de fuerza hacia arriba, que en el alveolo arriba es hacia adentro, es decir, que nos colapsa el alveolo. ¿Listo? Y esto se conoce como retroceso elástico alveolar. Pero para que eso no pase, existe el surfactante pulmonar. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de neumocitos tipo 1 y neumocito tipo 2. El tipo 1 es el que nos está dando la forma del alveolo. ¿Listo? El neumocito tipo 2 va a ser el que está encargado de producir el surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Es una molécula, es un fosfolípido. Entonces, lo que hace este es que hace ambas cosas que vemos acá. Primero, hace como una barrerita entre el aire y el agua, pero también este se nos va a meter entre las moléculas de agua. Y lo que hace es que quita un poquito esa tensión tan fuerte que estas moléculas de agua estaban generando, y esta lo que hace es que para no sumergirse, como lo que pasa con el agua, tiene el fosfolípido, la cola hidrofóbica que está por fuera. Y ese es su vector de fuerza que permite que no se termine sumergiendo. ¿Listo? No sé si eso quedó claro, si quieren que lo repita, lo podemos repetir muchas veces. Es un término complejo. Bueno, voy a asumir que todo es súper claro. Y por otra parte, también tenemos el retroceso elástico de la pared torácica. Entonces, vamos a ver que la elastancia de la caja torácica se va a dar por los músculos intercostales, los accesorios y por el diafragma. ¿Listo? Entonces, cuando ponemos esto junto, los pulmones yendo para adentro y la caja torácica yendo para afuera, pues tenemos que tener en cuenta que, ¿qué pasa con las pleuras? Sabemos que las pleuras son unas membranas que van a estar recubriendo el pulmón, ¿no? En este caso, las pleuras van a estar recubriendo el pulmón. Tenemos una visceral y una parietal. La visceral va a estar al ladito del pulmón, va a estar cubriendo el pulmón. Yo me aprendí cuál era cuál, pensando en que víscera es como órgano, entonces, es decir, que está pegadito al órgano, es decir, al pulmón. Y la parietal, que está pegada a la caja torácica. Entonces, cuando el pulmón va para adentro y cuando la caja torácica va para afuera, se genera pues una distancia. Y esto va a generar pues que la presión pleural sea negativa, ¿listo? Bueno, otra cosa que podemos hablar va a ser la interdependencia alveolar. Y esto es para reforzar la idea de que nosotros respiramos con presión negativa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos respirando, lo primero que pasa es que la cavidad torácica abre, ¿no? Entonces, por así decirlo, con los pulmones, por, por medio de las pleuras, se van a expander, sobre todo de distal a proximal. Es decir, que las partes más que están más cerca de la caja torácica, las costillas, se van a distender primero. Y esto es importante porque tenemos que saber que los que quedan aquí en el centro, pues esa carga, esa tracción mecánica no les va a llegar tan directamente, pero los alveolos van a estar unidos todos juntitos y lo que van a hacer es que al expandir la caja torácica y al expandir estos distales, ellos se van a ir traccionando entre ellos y van a ir transmitiendo esa fuerza mecánica para distender en todo el pulmón. ¿Listo? Solo como para tenerlo claro. Ahora sí pasamos a inspiración y expiración. Bueno, entonces primero vamos a ir con la inspiración. Nuestro paso 1, vamos a verlo, inspiración. Entonces, ¿qué pasa? Se estimula el diafragma. Este va a descender. También se estimulan los intercostales externos y abren la caja torácica. Entonces, esto se traduce en que hay un aumento del volumen, ¿cierto? Al aumentar el volumen,
la presión alveolar se va a volver más negativa. ¿Por qué? Porque si recuerdan la ley de Boyle, lo que nos dice es que a mayor volumen, menor presión. Si teníamos una presión en 0 centímetros de agua, ahora va a ser negativa. Y esto lo que nos va a favorecer es que haya un gradiente de presiones. Miren que la atmosférica está a 0 centímetros de agua y como esta ya es menor, el aire puede entrar. La presión intrapleural también se va a volver más negativa. Por lo mismo, porque entonces vamos a estar aumentando el diámetro de la caja torácica, entonces la pleura parietal que está adherida a la pared torácica va a estar descendiendo, la pleura visceral también, pero en menor medida, y hay un aumento de este espacio intrapleural, ¿listo? Esto lo que va a traducirse es que la presión vaya a ser, pues, pase de -5 a -8, es decir, se vuelve más negativa. Y aquí lo que quiero mostrarle es que al ocurrir esto, esta flecha nos muestra el retroceso elástico de los alveolos. Entonces, es decir que al yo exponer mis alveolos a una interfaz aire-agua, voy a aumentar esta fuerza de retroceso. Y también cuando aumentamos el volumen, hay pues este cambio de estas dos presiones que vimos, me van a volver más positiva la presión transmural, que la presión transmural me estaba diciendo que es esa medida de la estancia del pulmón. Entonces, como en reposo es +5 y ahora es +7, pues yo ya superé esa presión de retroceso y el pulmón me va a dejar distenderlo. ¿Listo? Nuestro paso 2 va a ser la expiración, pero va a ser la expiración en el momento inicial. Bueno, entonces el diafragma vuelve a su posición original. Miren que acá realmente uno no habla mucho de la musculatura accesoria, a menos de que sean casos especiales. Y al disminuir el volumen, lo que va a hacer es que, miren que en esta gráfica podemos ver volumen, presión, inspiración y expiración. Entonces, en la expiración al principio, miren que me tiene que aumentar la presión alveolar. ¿Por qué? Porque tiene que haber flujo. Entonces, al aumentar esta presión alveolar, miren que el volumen va disminuyendo, porque ya hay flujo hacia afuera, ya puedo sacar el aire. La presión intrapleural también comienza a aumentar porque hay más retroceso alveolar y hay menos tracción muscular. Y la presión transpulmonar, como la vemos acá, va a disminuir. Es decir, que estamos volviendo a a la posición original del pulmón. Y el paso 3 va a ser el final de la expiración. Entonces, aquí lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es que, bueno, ya vimos como, mm, como al principio la presión alveolar tenía que aumentar, pero cuando ya estamos al final de la expiración, la presión alveolar se vuelve a estado de equilibrio, es decir, 0 centímetros de agua. En este punto ya no hay flujo, ¿listo? Ya no hay flujo de aire, ya estamos terminando de expirar y no van a entrar ni salir más. Bueno. Y la presión intrapleural, ya vimos lo que había pasado en la diapositiva previa, y la presión transpulmonar también. Entonces, aquí les dejo un resumen que nos muestra estos cambios de las presiones durante la inspiración y la expiración. Entonces, acordémonos, pues, la presión atmosférica va a ser constante, esta no cambia. La presión alveolar en la inspiración tiene que ser negativa. En la expiración al inicio tiene que ser mayor a la atmosférica y al final, cuando ya estamos en equilibrio, puede ser 0. La presión intrapleural en la inspiración va a ser -8 centímetros de agua y en la expiración -5. Y la presión transpulmonar en la inspiración +7 centímetros de agua y en la expiración +5. Y esta gráfica como para que lo vayan como uniendo y entiendan como todo en conjunto. Este es un resumen de eventos de lo que pasa
en la inspiración y en la expiración. Se los dejo para que cuando estudien puedan como tener pasos así organizados y puedan comparar qué es lo que pasa, pero en este momento no vale la pena repetir todo. Y ya por último vamos a hablar un poquito de la distensibilidad pulmonar. Entonces, esta se define como el volumen que se expande en los pulmones por cada unidad que aumenta la presión transpulmonar. Esto depende de dos cosas. Uno, de las características del tejido pulmonar y dos, de la tensión superficial. Entonces, el tejido pulmonar, el pulmón tiene fibras de elastina y de colágeno. Esto nos va a permitir, como tal, pues un aumento y una distensibilidad. Entonces vamos a ver que en esta gráfica vemos el cambio de volumen pulmonar y la presión pleural. ¿Por qué presión pleural si estoy hablando de presión transpulmonar? Porque sabemos que la presión transpulmonar también es determinada por la presión pleural y la presión alveolar. Entonces, esto sí o sí tiene que ver. Bueno, entonces, a menor presión pleural en la inspiración, vamos a ver que va aumentando de volumen. Entonces, entre menor sea la presión pleural, hay más volumen, y entre mayor sea la presión pleural, menos volumen. Es lo que nos quiere decir esta gráfica. Y para hablar un poquito de la tensión superficial y de lo importante que es, está esta gráfica, que también nos habla de la presión pleural y el cambio de volumen pulmonar. ¿Qué nos dice acá? Que para un pulmón que está lleno de suero salino, es decir, que no tiene una interfaz aire-agua, sino que solo agua, vamos a necesitar una presión pleural mucho menor para generar todo este cambio de volumen. Y entre mayor y entre más tengamos como aire, por así decirlo, en nuestra interfaz, vamos a ver que se necesita una presión más negativa para poder generar todo este cambio de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión superficial, digamos que es un determinante fundamental para la elastancia del pulmón. Bueno, ¿qué fue lo que vimos? Pues previo. Y listo, esa sería la tutoría de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, quieren repetir algo.